Ok, Efesios capítulo 6, versículo 12, amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una de las áreas de la Biblia más controversial, que se ha prestado para más interpretaciones, es el área de la demonología. Demonología. Es decir, la demonología es una rama de la teología que estudia los demonios. Y uno ve lo que se llama la teología sistemática, donde se estudia la Biblia de manera sistemática. Se estudia, por ejemplo, la cristología, todo lo que tiene que ver con Jesús, su muerte, su resurrección, su vida, su encarnación, su exaltación, antes de hacerse hombre, cuando era el ángel de Jehová, lo que se llama la teofanía o cristofanía. Uno estudia la neumatología, que tiene que ver todo con el Espíritu Santo, los símbolos del Espíritu Santo, el fuego, el agua, el viento, la paloma, entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y así sucesivamente, uno va estudiando bibliología y muchas otras ramas. Pero de todas las ramas de la teología sistemática, la más controversial, la que se ha prestado para más interpretaciones, es la que trata los demonios. Y ¿sabe lo que a mí me sorprende? Que hay muchos cristianos evangélicos que ignoran, que desconocen la operación de los demonios. Por eso el apóstol Pablo dijo: no ignoréis las maquinaciones del enemigo para que él no lleve ventaja sobre vosotros. Porque la ignorancia es un elemento de cooperación para Satanás, para que Satanás destruya al creyente. Es un arma. La ignorancia es un arma que el diablo usa para mantener al creyente atado, oprimido y para destruirlo. Por eso el creyente tiene que discernir, desarrollar el discernimiento. Y hay dos formas de discernir en la Biblia. Hay dos formas de discernir. Escuche, podemos discernir por medio del don de discernimiento. 1 Corintios 12 es uno de los 9 dones del Espíritu Santo, el don de discernimiento. Pero también podemos discernir por medio de la palabra, según Hebreo capítulo 5. Por medio de la palabra podemos discernir el mundo espiritual. ¿Cómo? Cuando conocemos las Sagradas Escrituras, cuando entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Y una de las áreas de la demonología que el creyente debe de conocer es la jerarquía de los demonios y de los ángeles caídos. Y que de hecho Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, que es considerada una de las cartas más profundas del apóstol Pablo, la carta a los Efesios, porque en la carta de los Efesios Pablo habla de la posición del creyente. Es donde el apóstol Pablo en varias ocasiones dice que nosotros fuimos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es en esa carta donde Pablo habla que nuestra posición no es terrenal, sino que nuestra posición es espiritual. ¿Cuánto le da la gloria? Es donde Pablo dice que cuando Jesús fue resucitado, juntamente con él nos incluyó en su resurrección y nos sentó en una posición de autoridad. ¿Cuánto le da la gloria? Nos sentó en lugares celestiales juntamente con él para reinar con él. ¿Y qué significa ser sentado?
cuando usted estudia a Jesús, usted se va a dar cuenta que desde que Jesús subió al trono de Dios al cielo, Él se sentó. Él se va a poner de pie en Apocalipsis, donde Él va a desatar los sellos. ¿Por qué Jesús se sentó? Sentar implicaba de que la obra que Jesús llevó a cabo fue hecha completa. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no ministraban sentados, los sacerdotes ministraban de pie. Si usted estudia a los sacerdotes en el orden levítico, usted no lo va a ver sentado. Ellos ministran en el atrio de pie, ellos ministran en el lugar santo de pie y ellos ministran en el lugar santísimo de pie. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Por qué? Dando a entender que los sacrificios que ellos presentaban no eran total ni eran completos. ¿Por qué los sacerdotes de Levítico ministraban de pie? Porque ellos daban a entender que el sacrificio que ellos presentaban del macho cabrío, de los becerros, de todos los animales, era incompleto. No abastecía la necesidad del pecado del hombre. Pero en cambio Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, aleluya, cuando subió a la presencia de Dios, se sentó, dando a entender que Él ofreció un sacrificio una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo fue completo. Con el sacrificio de Cristo una sola vez hecho, Él quitó todo el pecado del hombre, para que hoy el hombre, nosotros podamos decir que somos lavados y somos limpios por la sangre del Cordero, y somos santos porque Él nos hizo santos por medio de su sangre. Por eso la Biblia dice que la sangre de Cristo quita todo pecado, quita el pecado. Él se sentó dando a entender, la obra está hecha, consumado es. En Efesios no solamente Pablo habla de la posición del creyente. Pablo también habla de la guerra que el creyente libra. Y Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, Pablo describe la guerra espiritual, la batalla espiritual, y habla de la jerarquía de los ángeles caídos y de los demonios. El versículo nosotros lo leímos. El apóstol Pablo habla de 4 rangos espirituales. Habla de principados, habla de potestades, habla de los gobernadores de las tinieblas, habla de las huestes de maldad. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué representan y qué son estas jerarquías espirituales? Por ejemplo, cuando usted estudia la palabra principado, es una palabra muy común, sobre todo en el Nuevo Testamento. La palabra principado en el griego es la palabra arque, que significa primero en rango, en gobierno y en dominio, principal. La palabra principado, dirigiéndose a los demonios y a los ángeles caídos, la vemos en Romanos 8:38. Lo vemos en Efesios 1:21. Lo vemos en Efesios 3:10. Lo vemos en Efesios 6:12. Lo vemos en Colosenses 1:16. Lo vemos en Colosenses 2:15. Y cada vez que usted ve la palabra principado, aparece junto con la palabra potestades. ¿Qué son los principados? Son los espíritus demoníacos y ángeles caídos de mayor rango, de mayor autoridad. Y estos principados gobiernan sobre naciones. De hecho, un pastor de Plan de Salvación me preguntaba: pastor, ¿qué son los principados? Y yo le decía, los principados son entes espirituales de alto rango, tanto de ángeles buenos como de ángeles malos, que gobiernan naciones. ¿Cómo lo sé yo? Porque en Daniel capítulo 10, versículo 13, vemos el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia gobernando una nación, gobernando un imperio. Ellos gobiernan naciones y están en la Biblia, porque son entes espirituales de alto rango, de alta jerarquía, que su propósito es gobernar una nación entera, un lugar entero. De hecho, yo hace rato estaba viendo, y hace como 15 años yo vi un documental que me impactó de
la nación de Guatemala, una ciudad llamada Almolonga. Almolonga. Y esa ciudad era una ciudad gobernada por los demonios. Y había un demonio que operaba allí de alto rango llamado Maximón. Gobernaba esa ciudad, gobernaba ese territorio. Era tan tremendo lo que hacía Maximón, ese espíritu, que mantenía a la gente atada al alcoholismo, atada a la brujería, atada a la prostitución, los mantenía atados. Porque uno de los propósitos de los poderes demoníacos, de los principados, es alejar a la persona de Dios y traer prostitución, traer alcoholismo, traer droga, traer destrucción, destruir. Y Maximón era el poder demoníaco, el ente espiritual que gobernaba allí Almolonga. Pero dice que en Almolonga había un pastor, gloria sea al Señor, llamado Mariano. Y este pastor entendió que él tenía que levantarse en guerra y él convocó a la iglesia a ayunar y a orar para combatir ese demonio, ese poder espiritual. Y dice que comenzaron a ayunar, comenzaron a orar, ayunaban, oraban, intercedían, gloria sea al Señor. Y Dios comenzó a limpiar el lugar, comenzaron a limpiar, comenzaron a convertirse los alcohólicos, las prostitutas, comenzaron a cerrar los centros de las cárceles, comenzaron a cerrar los centros de reclusión, comenzaron a cerrar las licorerías. Dios comenzó a prosperar Almolonga, que era una región agrícola, y el fruto era tanto la bendición de Dios, que Dios prosperó la ciudad, y todo el producto que se producía, la zanahoria, los tomates, eran de primera calidad. Porque Dios había intervenido y los poderes demoníacos habían sido echados fuera. Y Dios comenzó a prosperar a esa ciudad, a esa región, porque la iglesia entendió que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, no es contra la suegra, no es contra el vecino, sino es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y Dios prosperó Almolonga, que más del 90% se convirtieron a Cristo. Usted se puede meter, anote, Almolonga, Guatemala, y después lo ve por YouTube. Comenzaron la gente a convertirse. Comenzó Dios a gobernar por medio de la iglesia Almolonga, así como va a gobernar Los Pocitos, así como va a gobernar Barquisimeto, así como va a gobernar Venezuela, porque hay una iglesia que se levanta, hay una iglesia que se levanta con autoridad, hay una iglesia que le dice al diablo, diablo, Venezuela no te pertenece, Barquisimeto no te pertenece, La Paz no te pertenece, Cerrito Blanco no te pertenece, oh gloria a Dios, La Lucha no te pertenece, San José Obrero no te pertenece, te echo fuera, diablo, fuera, 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 fuera. No te pertenece, porque el señorío de Cristo está sobre esta nación, está sobre esta ciudad. Se echan fuera los poderes demoníacos, porque Dios le ha dado autoridad a la iglesia, poder y señorío. Yo no sé a cuánto Dios le está hablando. Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado señorío. Benson Idahosa, muchas veces le hablo de este hombre. Este hombre en Benín, Nigeria. Nigeria era la cuna de la brujería, de la hechicería. Ahí adoraban al dios Olodumare, adorado en la santería. La corte africana, Yemayá, Changó, Obatalá, viene de Nigeria. Lo que llaman en el espiritismo de Venezuela la corte africana, lo que llaman en Cuba la santería, venían de Nigeria. Y Benson Idahosa, cuando está allí en Benín, en la ciudad de Benín, el brujo de más alto rango en Nigeria convocó una convención o una cumbre mundial en Nigeria, donde todos los brujos de todo el mundo iban a reunirse en Nigeria. Y Benson Idahosa tenía un programa por la televisión y dijo: vive Jehová, viva mi alma, que si yo soy siervo de Dios, esa cumbre no se va a hacer aquí, eso se va a caer, eso va a ser imposible que se lleve a cabo en este lugar. Y los desafió por televisión. Y el brujo le dijo: de que hacemos la cumbre la vamos a hacer, porque el Dios de nosotros
va a poder más que el Dios de ustedes. Resulta, hermano, que al brujo le dio un infarto y no se pudo hacer la cumbre, porque hubo un hombre de Dios que le dijo al diablo: hasta aquí llegas tú, hasta aquí llegas tú, hasta aquí tú vas a seguir echando la bativa, hasta aquí tú vas a seguir destruyendo a los jóvenes en la droga, hasta aquí tú vas a destruyendo a los jóvenes en el alcoholismo, en la prostitución, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¡Aleluya! Todo el mundo supo que el Dios de Versos y Dajosa es más poderoso que la brujería, es más poderoso que Changó, es más poderoso que Yemayá, es más poderoso que Obatalá, es más poderoso que todo principado. Es más poderoso que María Leonza, es más poderoso que el negro Felipe, es más poderoso que Huaycaipuro, es más poderoso que todo demonio, el Dios que tú le sirves, pero necesitas creerlo. Aleluya. Aparte de los principados, escuche, la Biblia menciona en segundo lugar las potestades. Siempre que se mencionan los principados, acompañando a los principados aparecen las potestades. ¿Qué son las potestades? Son entes espirituales de rango inferior a los principados. Trabajan de manera conjunta con los principados. A las potestades se le ha entregado regiones geográficas de menor tamaño que los principados. La palabra potestad sale del griego eusoxia, que significa autoridad delegada y establecida. Las potestades se mencionan en Romanos 8:38, Efesios 1:21, Efesios 3:10, Efesios 6:12, Colosenses 1:16, Colosenses 2:10, Colosenses 2:15, Primera de Pedro 3:22. Después de las potestades, la Biblia habla de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando usted estudia las potestades de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, la palabra griega es la palabra cosmocrator. Es una palabra compuesta. Cosmo, mundo, kratos, gobierno. Y los gobernadores de las tinieblas son dirigentes espirituales. Escuche, dirigentes espirituales que también trabajan en conjunto con los principados y las potestades de manera conjunta. Escúcheme, el diablo trabaja de manera conjunta. La iglesia es la que se divide, el diablo no se divide. Los gobernadores de las tinieblas son mencionados. Ellos trabajan para ministrar en la sociedad la depravación moral, la influencia del mal, para oponerse a Dios, todo lo que tiene que ver con el pecado. Los gobernadores de las tinieblas promueven el pecado en la sociedad, la idolatría, los homicidios, la drogadicción, la violación, los pecados sexuales, las estafas, los engaños, todo tipo de pecado. Por eso se le llama gobernadores. Gobernadores porque ellos dirigen, ellos gobiernan. Pero ellos tienen un menor rango que los principados y las potestades. Tienen un menor rango. Aleluya. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Después de los gobernadores de las tinieblas de este siglo vienen las huestes espirituales en las regiones celestes. Son los de menor rango. Y son los más numerosos en el ejército del diablo. Si usted me pregunta, pastor, las huestes, ¿cuántos son? Son millones. Por eso la palabra hueste significa muchos, multitudes. Los principados son pocos. Las potestades son un poco más que los principados. Pero las huestes espirituales son muchas. Son un ejército muy grande de huestes espirituales. Y las huestes espirituales están comandadas por los gobernadores de las tinieblas. La palabra hueste significa multitud de seres espirituales. En griego es la palabra estratia.
Y la palabra celeste, porque dice huestes espirituales en las regiones celestes. Las regiones celestes son el segundo cielo donde operan los demonios, donde gobierna Satanás. Escúcheme, la Biblia menciona tres cielos. El tercer cielo donde habita Dios. El segundo cielo donde habita el diablo, donde mora el diablo y gobierna. Y el primer cielo donde vivimos nosotros, que es este. El cielo atmosférico. Las regiones celestes es el segundo cielo donde Satanás gobierna. Desde allí las huestes espirituales son enviadas por Satanás para minar la tierra, para poder controlar a la humanidad y poder atarla y destruirla. Estas huestes trabajan unidas a los principados, a las potestades y gobernadores de las tinieblas para cumplir los propósitos de Satanás y oponerse a Dios. Son los seres espirituales más numerosos en el mundo espiritual. Tremendo. ¿Cuánto están entendiendo? Pero nosotros tenemos autoridad para echarlos fuera, para reprenderlos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aplaude al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Los demonios, hermano, operan de manera organizada, planificada. La iglesia no. La iglesia lamentablemente muchas veces es desorganizada en lo que hace y desunida. Alguien decía que el ejército que se mata a sí mismo es la iglesia. Cuando hay gente que cuando ven a un hermano caído, lo que hacen es señalarlo, acusarlo, en vez de restaurarlo. Entre los mismos demonios, ellos no se señalan. Ellos trabajan de manera organizada. Por eso la iglesia tiene que unirse. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? La iglesia tiene que unirse, tiene que amarse, tiene que perdonarse, tiene que dejar de estar señalándose, tiene que dejar de estar acusándose y restaurar. Cuando un hermano cae, restáuralo. Cuando un hermano cae, levántalo. Cuando un hermano cae, motívalo. No lo termine de asesinar. Aleluya. Hay diferentes formas como los demonios operan. Escuche. Hay un área de operación del diablo que se llama los símbolos. Los símbolos satánicos o los símbolos demoníacos. Voy a mencionar rápido acá, para que el tiempo pueda rendir. Los símbolos satánicos son una puerta que el diablo usa para atar a las personas, para mantenerlas en cautiverio y para oprimirlas. La Biblia menciona de que el diablo es astuto, que anda como león rugiente buscando a quién devorar, a quién destruir. Y nosotros no podemos ignorar. Yo voy a mencionar varios signos acá satánicos. El primer signo que tengo acá es el signo de Baphomet. Es el emblema oficial de la iglesia de Satán. En forma de un pentagrama. Presenta un pentáculo invertido con la cabeza de una cabra dentro, rodeada de letras hebreas que representan la palabra Leviatán. Escuche, la iglesia satánica fundada en 1966 por Anton LaVey, la iglesia satánica con una Biblia satánica, utilizaba el símbolo de Baphomet como el símbolo de esa iglesia. Este hombre murió, Anton LaVey. Él fundó la iglesia satánica en San Francisco de California, en los Estados Unidos. Otro de los símbolos es la mano cornuda. La mano cornuda, así, representa la rebelión, la rebeldía. Representa una ofensa a Dios y es muy usada por las bandas de rock y de heavy metal. Número 3, también está el símbolo de la calavera. La calavera representa muerte.
Los satánicos la adoran, la honran. Para ellos la calavera representa conocimiento y sabiduría. Está el símbolo del sigilo de Lucifer, que representa rebelión, autosuficiencia, y se le llama el sello de Satán. También está el pentagrama invertido. Se utiliza en la adoración de los signos del zodiaco. También relacionado al culto de la naturaleza. Para los satanistas es el rechazo a la iglesia y a Jesucristo. También está el símbolo de la esvástica, usada por los nazis. Los nazis alemanes usaban la esvástica. Adolfo Hitler. Escuche. Y este es un símbolo de Satanás. Es un símbolo racial de odio, de terror, que significa destrucción. También existe el símbolo de la cruz del Leviatán, compuesta por una doble cruz. La utiliza también los satánicos, y esta simboliza autonomía individual, independencia de Dios, no depender de Dios. También tenemos el símbolo del ojo que todo lo ve, que aparece en el dólar de 1, que es un símbolo asociado a los Illuminati y a los masones. Es un ojo dentro de un triángulo y a menudo rodeado de rayos de luz. Aparece en el billete de $1. Se cree que surgió en Egipto y se le llama el ojo de Horus, la mitología egipcia. También está el símbolo del Yin Yang, adoptado por la nueva era, una secta sincretista de este tiempo. Trata de dos fuerzas opuestas. Yin, lo femenino, la oscuridad, la pasividad, la luna. Y Yang representa lo masculino, la luz, la actividad, el sol. Los chinos crearon este símbolo. Está asociado con 3 deidades, con 3 dioses adorados por los chinos. Esas 3 deidades del Yin Yang lo llaman los 3 puros. Es como una imitación a lo que es la Trinidad Divina, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. También existe el símbolo de la cruz invertida. El símbolo del 666, el sello de la bestia, mencionado en la Biblia. Para los satanistas, el 666, el 666 es un símbolo de individualismo, rechazo a las creencias tradicionales y el rechazo a la autoridad. Celebración de las pasiones y los placeres terrenales y de este mundo. También está la cabeza de cabra, que representa dualidad, el ocultismo y lo demoníaco. Y tenemos también la cruz de Satanás, que es la unión de una cruz con un signo de interrogación, que cuestiona la deidad de Dios. Representa los 3 principales potestades o demonios en el infierno: el Leviatán, Satanás y Belial. Tenemos también el zodiaco, usado en la oración satánica oculta desde la era babilónica. Esto incluye los signos del horóscopo. Los practicantes del zodiaco conocen a su Dios como Baal, Señor. Zodiaco en griego significa rueda de los animales, los signos del zodiaco. Usted conoce eso muy bien. También está el ojo del dragón. Para los espiritistas es un símbolo de protección, sabiduría y poder espiritual. Lo usan como un talismán para alejar las energías negativas y los malos espíritus. Está el símbolo de la luna. Para los espiritistas significa iluminación, feminidad y los ciclos de la vida, reflejando el conocimiento interior que emerge de la introspección. Representa a la diosa madre. Es mencionado en Daniel 4:19. También lo usan los satanistas. ¿Por qué Satanás usa símbolos? Esa es la pregunta. Porque Dios hizo símbolos. Usted estudia la Biblia, hay cientos de símbolos que Dios usa. Cuando usted estudia el tabernáculo, todo el tabernáculo es simbólico. El candelabro, el labraco donde se lavaban las manos los sacerdotes,
el altar de los holocaustos, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, el altar del pacto, todo es simbólico, son símbolos. Usted va a ver símbolos de Dios en toda la Biblia, porque siempre los símbolos tienen una representación y se utilizan para ejercer dominio. El diablo usa símbolos para ejercer dominio y engañar a la gente. Por eso nosotros tenemos que conocer esto, porque los símbolos del diablo usted lo va a ver en la ropa, usted lo va a ver en los zapatos, usted lo va a ver en los famosos usando esos símbolos, usted lo va a ver por doquiera. A un hijo de evangélico usando símbolos satánicos y los evangélicos no saben que es un símbolo diabólico. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque necesitamos un pueblo que conozca la verdad, un pueblo que discierne el mundo espiritual, un pueblo que no esté en ignorancia, un pueblo que conozca el modo operandi del diablo y lo eche fuera en el nombre de Jesús. Esta es la continuación de la naturaleza de los demonios que ya di la primera parte. Cuando usted estudia la demonología, la operación demoníaca, la rama, lo que se llama el ocultismo, escuche, ocultismo. La palabra ocultismo, que tiene que ver con todo lo que concierne a los demonios, el ocultismo. De hecho, la palabra ocultismo significa un conjunto de prácticas de rituales esotéricas, vinculadas a las tinieblas, lo oculto. El diablo trabaja con lo oculto, Dios trabaja con la luz. ¿Cuánto le da la gloria? Es decir, lo oculto, lo que es demoníaco. El ocultismo trabaja directamente con Satanás, con los demonios, para destruir al hombre. Por eso el apóstol Pablo, hablando del oculto, vea lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 4:5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. El mismo Pablo habla del oculto, del ocultismo. 2 Corintios 4:2, el apóstol Pablo sigue enseñando, dice: antes bien, renunciamos a lo oculto. ¿Renunciamos a qué? A lo oculto. Todo el que trabaja en lo oculto trabaja con el diablo. Si usted vive ocultando cosas, usted está trabajando conjuntamente con el diablo. Porque cuando usted anda en la luz, usted no tiene que ocultar el celular, usted no tiene que estar escondiendo nada, porque usted está trabajando en luz. ¡Aleluya! Pablo dijo, 2 Corintios 4:2, antes renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, no engañando a nadie. ¿Cuáles son las ramas del ocultismo? Rápido lo voy a decir. Número 1, la magia. Es una de las ramas del ocultismo. La Biblia habla de la magia. Hechos 13:8. Pablo confrontó al mago Elimás. Era un mago, practicaba la magia. Lo confrontó y quedó ciego el hombre. La magia opera conjuntamente con los demonios a través de poderes sobrenaturales. Existe varios tipos de magia. Escuchen, existe la magia blanca, la magia negra, la magia gris, la magia roja. Para los brujos, la magia blanca, según para ellos, es buena. No hay ninguna magia buena. La Biblia dice que la magia es pecado. Dios prohibió la magia en el Antiguo Testamento. A los brujos los quemaban, los mataban. Dios dio la orden, porque la brujería, la magia se opone a Dios. La magia blanca, según, es usada para beneficios de curación y protección, pero detrás de esa magia hay demonios. La magia negra, esta se asocia con el mal, la destrucción y el poder. La magia gris es un tipo de magia neutral que utiliza la ilusión, el engaño y confusión para influir en las mentes y entornos. Esta magia opera a través de la manipulación de objetos, invoca energías donde están demonios. La magia roja usa sangre o fluidos corporales en sus rituales, sacrificio de animales. La magia opera. ¿Cuál es el método de la magia? Utiliza conjuros,
utiliza encantamientos y utiliza algo que se llama runas, que es emplear símbolos o letras para lanzar hechizos. Aparte de la magia, número 2, está la adivinación, que es otra rama diferente a la magia. La Biblia también habla de la adivinación. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18. Pablo reprende el espíritu pitón en una mujer, un espíritu de adivinación. Es otra rama del ocultismo. Es la práctica, la adivinación es la práctica de querer predecir el futuro, conocer las verdades ocultas o hechos pasados presentes a través de métodos que son contrarios a Dios. ¿Qué utiliza la adivinación? Hay varios métodos. Hay un método que se llama la adivinación inductiva, que se basa en descubrir información oculta a través de eventos celestiales. Por ejemplo, la astrología opera a través de la adivinación inductiva, o sea, los cambios que hay en los astros, los movimientos de los astros. Ellos de ahí sacan conclusiones y quieren predecir el futuro. Está la adivinación interpretativa. Es otro método que utiliza la adivinación. Utiliza la habilidad sobrenatural de un adivino para interpretar hechos, sucesos. Y está la adivinación intuitiva, la cual se lleva a cabo a través con la comunicación con seres demoníacos. O sea, la intuitiva es cuando ya comienzan a invocar demonios, entran en trances. Eso se llama adivinación intuitiva. ¿Cuáles son los métodos que utiliza la adivinación? Utiliza la quiromancia, la lectura de las líneas de las manos, la lectura de las manos. La cartomancia. ¿Qué es la cartomancia? La lectura de las cartas, el tarot. Eso lo utiliza mucho la astrología. Las 78 cartas del tarot. Otro de los métodos es la cristalomancia, la lectura de la bola de cristal. Otro método es la cactrotomancia, la lectura de espejos. Leer por medio de espejos y adivinar. La piromancia, utilizar el fuego para adivinar. La hidromancia, observar el agua para adivinar. La geomancia, observar marcas en el suelo. Arrojar piedra, arena para adivinar. La oniromancia, adivinar interpretando sueños. Soñaste con un muerto, juega 48. La cleromancia, utilizar dados para adivinar. Número 3, otra rama del ocultismo. Hablamos de la magia, hablamos de la adivinación. Ahora viene el espiritismo, que es común en Venezuela. Hay varios tipos de espiritismo. Está el espiritismo vudú en Haití. Está el espiritismo quimbanda en Brasil. Está el espiritismo de la santería en Cuba. Y está el espiritismo en Venezuela, que opera a través de las cortes. Muy diferente el espiritismo aquí en Venezuela a los otros espiritismos. Opera a través de cortes. La corte india, la corte chamarrera, la corte libertadora, la corte africana, la corte vikinga, la corte médica, la corte malandra, entre otras. Pero todas esos poderes espiritistas son echados fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? En el nombre de Jesús lo echamos fuera. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. No hay diablo, no hay demonio que pueda resistir el poder de Dios. No hay espiritismo que pueda resistir el poder de Dios. Dios es bueno. Yo quiero que usted se ponga de pie. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué tenías tú? Tenía un dolor aquí en la espalda.
espalda. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 4 meses. Que me cuidaba como una daga aquí, ahora y anoche estaba conversando con mi cuñado y llorando y le dije, ahora no, negro, no aguantes de dolor aquí, bebo pastillas. ¿Bebías pastillas? ¿De hace cuánto tiempo? Como 4 meses viviendo pastillas, le comentaba y no se me quitaban. ¿Sabes por qué no se te quitaba? Porque tenía que ver con algo espiritual. Tiene que ver con algo espiritual. ¿Qué le sucedía con ese pulmón? No, de que yo siento que me duele y me arde. Una puntada. Una punta como aire. Te sientes ahí de repente. ¿Y esa puntada qué te impide cuando te duele? ¿Puedes caminar o no? Sí. Pero te cuesta. Sí. ¿Te cuesta caminar cuando te duele? Ajá. ¿Qué sucedió ahorita en la oración cuando te duele? Porque yo vi que tú caíste. ¿Qué sucedió? ¿Qué sentiste? Ahorita cuando caíste. Sentí una sanidad aquí en la espalda, sí, porque tenía un ardor. Tenías un ardor, te dolía mucho. ¿Y sentiste la sanidad? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Por aquí. ¿Qué te El corrió? dolor me corrió por aquí. El dolor. Pero ¿cómo fue la sanidad? Yo sentí como un calor y Que te agarró el pulmón. el pulmón. ¿Y Dios te sanó? Levanta el brazo. ¿No te duele? ¿No podías levantar el brazo? No lo podías levantar. Levántalo. No podías hacer eso. ¿Por qué lo haces? Dios te curó. Levanta el brazo, levántalo. Dios te curó. ¿Cuánto le da la gloria? Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. ¿Del lado qué? ¿Cuánto tiempo tenía? Tengo tiempo, pues, ¿Tengo o tenía? tenía tiempo con ese dolor, ¿Cuánto tiempo? como 3 meses. 3 meses. ¿Qué tú me habías dicho? ¿Sí? Claro, me llena todo. Empieza, Llegaste con mucho dolor. Llegaste. pero es aquí, cuando vuelvo de la y ya después Dolía demasiado. de dolor. Pero pasaste con dolor. Sí, y ya ¿Y qué sentiste en medio de la oración? me sanó, Dios, se me quitó todo. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Aplauda al Rey de Reyes.